Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que son las incapacidades recurrentes. Para eso nos acompaña el licenciado Mario Navarro Castillo, quien es máster en Derecho Laboral, máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento, asociado senior del bufete Facio y Cañas, profesor de la Dirección Académica y de Incorporaciones de esta institución. Bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo con nosotros. Bien, usted, Angélica, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por su tiempo. Igualmente, gracias. Para iniciar, licenciado, ¿cómo nos definiría lo que es una incapacidad? Ok, vamos a ver. Una incapacidad es cuando básicamente dentro de mis labores tengo una afectación física y eso me imposibilita de ejercer mi labor. Eso conlleva que el trabajador va a estar incapacitado y el patrono va a tener ciertas obligaciones sobre esa incapacidad. Es decir, lo que va a haber dentro de la relación laboral es una suspensión de la relación laboral, es decir, el patrono no puede contar con el trabajador. Ahora, ¿cuáles son las incapacidades más recurrentes? Hay muchas, ¿verdad? Normalmente en nuestro Código de Trabajo establece que ante cualquier dolencia, ante cualquier enfermedad profesional ocasionada o a propósito de la ejecución de un servicio, usted puede ser incapacitado, sea por el Instituto Nacional de Seguros o si es un padecimiento normal como una gripe, por la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, eso depende de las funciones que usted desarrolle, la labor que usted ejecute y la afectación que tenga a propósito de la ejecución de ese servicio. Bueno, eso es muy interesante lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Porque uno conoce lo que es la póliza de riesgos del trabajo, que estabas explicando, es cuando son incidentes o accidentes laborales. Y también está la caja, entonces tal vez coméntenos un poquitito para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿cuál es esa diferenciación? ¿A dónde tienen que acudir? Si les pasa A o B, poniendo ejemplos. Sí, claro, eso depende de lo que a usted le suceda. Si usted está laborando y tiene una afectación, qué sé yo, usted es mensajero de una empresa y en el recorrido normal hacia el cliente usted lo atropella un carro, esperemos que no, y es a propósito de la ejecución de ese servicio, eso va a ser entendido como un riesgo de trabajo y usted va a ser incapacitado por el Instituto Nacional de Seguros. Ejemplo, cuando usted está teletrabajando, cuando usted está trabajando en su oficina y por ejemplo usted empieza a tener una dolencia de sus muñecas, eso también podría ser entendido como un riesgo de trabajo. No así cuando usted tiene COVID, por ejemplo, ahora que está de moda todavía, cuando tiene una gripe o cuando tiene una enfermedad normal, eso lo ve la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuáles son las obligaciones en ese caso para efectos de retroalimentación de quienes nos ven y nos escuchan? Vamos a ver, si es un riesgo de trabajo, mi patrono va a tener que abrir o aperturar el caso ante el Instituto Nacional de Seguros, va a tener que notificar al Instituto Nacional de Seguros y tratar de darle toda la información posible para que ellos determinen, si es un riesgo de trabajo o no. Si es un padecimiento normal como una gripe, será el trabajador quien tenga que ir a la Caja Costarricense de Seguro Social, sea al EVAI, sea a un hospital, para que sea el médico que determine si eso lo cubre el Seguro Social. Caso contrario, si el médico considera de que eso es un riesgo de trabajo, lo va a enviar al Instituto Nacional de Seguros para que sea tratado en esa vía. Bueno, me parece que a la mayoría de nosotros no nos gusta enfermarnos, ojalá nunca nos enfermemos, pero es algo que sucede de vez en cuando. ¿Qué pasa más bien cuando estas incapacidades son recurrentes al punto de que llega a molestar al empleador o a la empleadora de esa persona? Sí, tenemos muchas situaciones donde, por ejemplo, yo como trabajador tengo algún padecimiento por ahí y constantemente me incapacito. ¿Qué es lo que sucede? Que por supuesto el patrono no va a contar con su puesto de trabajo, va a tener una afectación en la operación. Sin embargo, nuestro Código de Trabajo en su artículo 404 estipula desde el año 2019 con la ley de VIH que cualquier condición médica podría ser considerado una causal de discriminación. Es decir, el patrono no podría bajo ningún contexto despedirlo
sancionarlo a causa de una incapacidad recurrente. Lamentablemente para el patrono, ¿verdad?, va a tener que aguantar, va a tener que saber de que el trabajador está en su derecho. Ahora bien, ¿qué puede hacer el patrono ante esa eventualidad? Bueno, puede sí solicitar información al centro médico para validar, uno, si esa incapacidad es cierta, ¿no? Porque sucede muchas veces que algunos trabajadores, un poquillo vivillos, falsifican las incapacidades, eso tienen que verificarlo. O bien, que nos retroalimente cuál es la afectación y el por qué el trabajador está siendo afectado recurrentemente con incapacidades. Porque también el patrono está en la obligación de tener medidas de salud ocupacional para evitar de que si hay una condición de salud preexistente, con la ejecución del trabajo se vaya a agravar. Entonces el patrono tiene que ver varios flancos, tiene que eliminar cualquier riesgo. No lo puede despedir, tampoco lo puede sancionar, pero sí puede sentarse a negociar con el trabajador, darse la mano y pactar una terminación de la relación laboral, pero por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque hay autonomía de la voluntad, hay libertad contractual, las dos partes nos damos la mano y en ese caso lo que el patrono tenía que hacer es un finiquito común o bien dirigirse a un centro RAC como el que tenemos en el colegio, el Ministerio de Trabajo o un tribunal de trabajo. ¿Para qué? Para que el acuerdo al que yo llegue ahí produzca cosa juzgada material. ¿Qué significa eso para quienes nos ven y nos escuchan? Bueno, que ese acuerdo al que yo llegue ahí produce cosa juzgada material, es decir, el mismo carácter de una sentencia de un juez, lo que hace que el patrono se blinde de cualquier reclamación posterior y que también el trabajador se asegure de que se le va a pagar todo lo que tiene derecho. ¿Es que tiene derecho? Vacaciones, aguinaldo, nada más. Se puede negociar la cesantía, no se paga el preaviso porque hay una terminación acordada. De acuerdo. Ahora, bueno, según lo que nos indicas, la persona puede incapacitarse todas las veces. O sea, no hay un máximo de veces que se diga, ay, ya me incapacité 3, 5 veces al año y ya no puedo más, sino que puede ser recurrente, obviamente pues molesto para lo que venimos hablando para el empleador. Ahora, estábamos hablando cuáles son esas obligaciones del empleador, ¿verdad? O cuáles son esos derechos que tiene la persona trabajadora, pero me gustaría que también nos comente cuáles son esas obligaciones que tiene la persona trabajadora, ¿verdad? O sea, es un derecho a incapacitarse, pero debe hacerlo bien. Importantísima la pregunta. Sucede a menudo de que cuando yo estoy en la relación laboral no le comunico nada al patrono, simplemente como tengo una incapacidad, creo yo que tengo el derecho de ausentarme. Lo que sucede es que también como trabajador tengo plazos que cumplir. ¿Cuáles son esos plazos? Si yo me incapacito hoy y yo sé que no voy a ir a trabajar hoy, yo tengo a partir de hoy 2 días hábiles para notificar a mi patrono de mi incapacidad. Tengo que hacérsela llegar. ¿Y por qué es tan importante eso, señoras y señores? Porque si yo no lo hago, el patrono que no tenga constancia, es decir, un comprobante o incapacidad médica que justifique mi inasistencia, podría generar de que se me despida por 2 ausencias consecutivas o más de 2 dentro del mismo mes calendario. Artículo 81, inciso G del Código de Trabajo. Permiso, licenciado, y no se puede decir por abandono de trabajo también porque no avisó, ¿o no? Es muy interesante la pregunta porque abandono básicamente es cuando yo estoy ejecutando mi labor y me pongo a ver TikTok. O cuando salgo y me pongo a fumar un cigarro. Eso es abandono. Ausencia es cuando, por ejemplo, yo del todo dejo de asistir a mi jornada laboral. Es decir, no tengo justificación. Sucede también de que, también para efectos de aclaración de quienes nos ven y nos escuchan, de que después del break de mediodía, del almuerzo, ya dejo de asistir. Ahí sí estamos ante un abandono de trabajo. Es decir, porque vine a trabajar, pero de un pronto a otro, sin justificación, sin autorización, dejo de ir a trabajar. Eso es abandono. Excelente la aclaración. Ahora, bueno, ¿cuál es la forma correcta de tramitar la incapacidad? Bueno, ya se sabe que el trabajador debe avisar a su patrono, ¿verdad? Que quedó incapacitado, ¿verdad? Por X días, pero ¿cuál es esa manera correcta de tramitarla y cómo es que se le van a pagar esos días? Es muy importante la pregunta, depende de varios escenarios. Si es una dolencia que conlleva el servicio de la Caja Costarricense de Seguro Social y si yo opto por los servicios públicos,
acudo a Levi's, acudo al hospital. El hospital me va a incapacitar de una vez si es que la dolencia implica que yo tenga que descansar. Si voy a un centro privado, el centro privado lo que va a darle a usted es un comprobante médico, nada más. Ese comprobante médico usted lo tiene que llevar a homologar a la Caja Costarricense de Seguro Social para que le den la incapacidad. Recuerden, esa incapacidad usted tiene que notificarle al patrono dentro de los 2 días hábiles. Y si va al INSS y es incapacitado por ese medio, los mismos plazos. Recuerde que dependiente del caso, los primeros 3 días de la incapacidad los asume el patrono en su totalidad y si la incapacidad implica de que sea más de 3 días, 60% la caja y 40% el patrono. De acuerdo, eso también es un dato muy importante. Bien, en estos momentos vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos encontramos conversando acerca del tema de incapacidades recurrentes con el licenciado Mario Navarro Castillo. Licenciado, antes del corte conversábamos un poquito cuál es la manera idónea de tramitar una incapacidad si surgió una enfermedad, que además pues si la persona se siente mal, tal vez no está como en sus 5 sentidos o lo último que piensa pero es muy importante que notifique a ese patrono en un máximo de 2 días hábiles para evitar inconvenientes. Ahora, como hablábamos de incapacidades recurrentes, ¿qué pasa si ese empleador, al tener un trabajador que se ha estado incapacitando constantemente, mes a mes o incluso semana tras semana, y ese empleador empieza a acosar, claramente acosar a ese trabajador porque no se le ocurrió conciliar, como hablábamos antes del corte, sino que lo que busca es que ese trabajador renuncie? ¿Qué hacemos ante ese panorama? Vamos a ver. Lamentablemente sucede a menudo, hay patronos que tienen esa mala práctica que no debe suceder porque usted estaría discriminando en razón de una condición médica. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted lo hace, posiblemente el trabajador sí se vaya, sí usted tal vez logre de que el trabajador termine renunciando, pero lo que usted debe saber, señor patrono, es que la renuncia también tiene implicaciones legales. Puede decir el trabajador, mire, a mí me obligaron a renunciar, mire, yo terminé renunciando por acoso laboral, por discriminación, y eso le genera a usted de que ante un despido, ante una renuncia, a causa de esa condición médica, usted suma un montón de contingencias. Asumir un proceso judicial, asumir multas por infracciones laborales de 1 a 23 salarios base, cada salario base está en 462.500 colones. Pagarle los honorarios a los abogados, daños y perjuicios, si es discriminación, inclusive hasta la posible reinstalación al puesto, los salarios dejados de percibir, la indemnización del artículo 31 del Código de Trabajo. Y como lo pueden ver, casi que me faltan dedos para decirles las contingencias que tendría un patrono ante ese accionar. ¿Qué puede hacer el trabajador en ese caso? Siempre tratar de agotar la vía de la negociación. Si está todavía trabajando con el patrono, sentarse con él, mire, yo siento que usted me está discriminando por mi condición médica, sepa que yo también tengo derechos, yo puedo ir inclusive al Ministerio de Trabajo para que ellos desarrollen un proceso por infracciones laborales, puedo ir a un proceso judicial
por discriminación. Sin embargo, eso no es lo que yo quiero. Hay que tratar siempre de agotar la vía de la negociación. Yo quiero continuar laborando con usted, pero tengo también una condición médica. Usted debe entenderlo, es su obligación como patrono entenderlo. Si eso no funciona, bueno, tendremos entonces la obligación de ir al Ministerio de Trabajo, tendremos entonces la obligación inclusive de asumir un proceso judicial. El patrono que lo haga, lo que también debe saber es que posiblemente sí logre que el trabajador se vaya, pero también sepa que va a tener que después asumir esas implicaciones legales, tener que poner a recursos humanos a contratar una persona, esperar de que esa persona adquiera toda una curva de conocimiento para que trabaje como nosotros queremos que trabaje, pagar una liquidación laboral, y eso es tiempo y dinero. No es nada viable estar haciendo sustituciones de trabajadores, es mejor tratar de rescatar al trabajador, y también usted como patrono tiene la posibilidad de decirle, mira, contame por qué te estás incapacitando recurrentemente. ¿Qué pasa? ¿Es una enfermedad realmente o simplemente no quieres trabajar? Ustedes tienen la posibilidad de hablarle de esa forma al trabajador. No es cierto, como nos dijeron en el 2017 con la reforma procesal laboral, que usted no podía hacer ese tipo de preguntas. Usted las puede hacer siempre y cuando usted tenga una razón objetiva para hacerlo y que tenga relación directa con el puesto. Tratar de averiguar qué hay de fondo, ¿verdad? Claro. Justamente para pues, abrir ese diálogo y tratar de resolver por el diálogo, la mediación, claro, y la comunicación. Perfecto. Ahora, es una pregunta tal vez un poco no clara, pero ¿a partir de cuántas incapacidades se puede decir que son incapacidades recurrentes? Porque tal vez alguien dice, no, pero es que solo fueron 3, no, pero es que son 10, eso no es recurrente, son 20, no es recurrente. Entonces no sé si también eso está estipulado o no. Sí, miren, lo que hay que tener claro es que cuando yo contrato a una persona es para que me preste un servicio bajo ciertas consideraciones, bajo ciertos horarios, bajo ciertas jornadas. Si el trabajador simplemente deja de cumplir con su jornada porque se incapacita más de lo debido, ¿y a qué le hablo más de lo debido? Bueno, 1 vez por semana, 2 por semana, o ya temas ahí un poco más maliciosos que vemos en la práctica, que casualmente se incapacitan después de un feriado, o los feriados nunca se incapacitan, ¿verdad? O en las vacaciones nunca se incapacitan, y ya podríamos hablar también de una mala conducta del trabajador y también de incapacidades recurrentes. Yo pensaría que 2 veces al mes ya es una incapacidad recurrente, algo no normal, salvo que el trabajador realmente tenga una afectación física conocida por el patrono, que implique de que él tenga que estar yendo a Levi's, que deba estar yendo al hospital o que tenga citas médicas. Ahí podríamos hablar de eso. Algo importante a mencionar también es que el expediente clínico, o decir, el tema de qué enfermedades padecen las personas, es un dato sensible y debería ser un dato privado, ¿verdad? Entonces también cómo se maneja este tema de las enfermedades si, por ejemplo, el trabajador no quiere decirle al patrono, por decir algo muy grave, tengo cáncer. Claro. Entonces, ¿cómo el patrono le puede ayudar si en esta situación el empleado no quiere abrirse, no quiere decirle, pero sí está necesitando las incapacidades? Lo veo un toque complicado. ¿Cómo funciona eso? Me encanta la pregunta. Hay 3 esferas de la privacidad, constitucionalmente. La intimidad, la privacidad, lo social y lo público. ¿Qué quiere decir? La intimidad, básicamente toda aquella información que es de mi fuero interno que yo no quiero compartir con nadie. La privacidad es aquella información que yo quiero proporcionar a terceros. Y lo social de lo público es básicamente lo que tenemos en Facebook, lo que está en el Tribunal Supremo de Elecciones, si estoy casado, si tengo hijos, dónde voto, quién es mi mamá, quién es mi papá, ¿verdad? Si yo transgredo esas esferas de la privacidad a llegar a la intimidad, estoy violentando un derecho constitucional del trabajador. Es decir, no lo puedo hacer ni puedo exigirle al trabajador que me dé esa información. Dependemos de la simple voluntad del trabajador para que nos informe. Si no lo hace, bueno, como dicen por ahí, saladas y salados, no vamos a poder hacer nada. Y ahora bien, si usted tiene un buen clima laboral, si usted realiza prácticas de talento humano donde el trabajador se sienta bien, se sienta en confianza con usted, estoy seguro y le puedo asegurar que el trabajador no tendría ninguna objeción,
por darle esa información y así usted tenga el manejo adecuado para con ese trabajador. Es un tema de confianza, de generar al trabajador confianza para que nos dé esa información y que ustedes puedan tener un tratamiento idóneo para las funciones y las medidas de salud ocupacional para esa persona. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente se nos va el tiempo, pero quisiera que nos haga una breve reflexión final acerca de este importante tema. Claro. Todo trabajador tiene el derecho de incapacitarse si tiene una dolencia, también todo patrono tiene un derecho de libre contratación y libre despido. Usted puede despedir a quien usted quiera, pero no lo puede hacer de una forma discriminatoria. Si usted lo hace, asume todas las contingencias que vimos el día de hoy, y si lo hace también debe saber que va a tener que contratar y despedir gente, lo que es asumir riesgos o contingencias legales. Lo mejor de esto es tratar de implementar medidas de talento humano, mejorar su clima laboral, que el trabajador sienta confianza en darle la información a usted para que usted tenga también ese margen de maniobra y usted pueda sustituir a ese trabajador con otra persona para que usted no tenga esa afectación en la operación. Sin embargo, si usted lo que hace es discriminarlo, ponerle el ojo o echarle el ojo, como decimos por ahí, usted lo que va a generar es que el trabajador se vaya o que lo termine demandando. Y eso es plata, dinero y tiempo. De acuerdo. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Esperamos tenerlo en un próximo programa. Ojalá así sea. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.